Sí, sí. Adelante. Adelante. Bienvenidos y bienvenidas a este ciclo internacional de conferencias sobre el tema de la modalidad epistémica y evidencialidad en discurso, que es un esfuerzo conjunto del Colegio de Letras Hispánicas, de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y de la Escuela Nacional de Lengua Lingüística y Traducción, igualmente de la Universidad Nacional Autónoma de México. El día de hoy iniciamos este ciclo de conferencias. Estamos muy felices de tener con nosotros a la doctora Laura Daniela Ferrari de la Universidad de Buenos Aires, que el día de hoy va a iniciar este ciclo, como les decía, con una reflexión, un análisis, una discusión sobre la modalidad epistémica y la evidencialidad en la comunicación de la ciencia. Y es un placer para mí ahora poder darle la palabra a Karen Miladis Cárdenas Almanza, que va a ser la moderadora el día de hoy. Karen, adelante. Muchísimas gracias, doctora Sabine Fleger. Muchas gracias a todos los asistentes el día de hoy para dar inicio a este ciclo de conferencias sobre modalidad epistémica y evidencialidad. Es un honor para nosotros contar con la presencia de la doctora Laura Ferrari, quien el día de hoy nos hablará acerca de la modalidad epistémica y la evidencialidad en la comunicación en la ciencia. Antes me permitiré leer un brevísimo, pero brevísimo currículum que me ha compartido la doctora Laura, aunque por aquí se van a quedar por fuera muchos de sus logros y reconocimientos. Y también quiero recordarles a la audiencia que para poder participar, una vez que la doctora haya terminado su participación, su conferencia, pueden levantar su mano virtual. En la parte inferior les va a aparecer una indicación que dice reacciones y dice levantar la mano, o pueden pedir la palabra para poder hacer las preguntas correspondientes. La doctora Laura Ferrari es doctora en letras del área de lingüística por la Universidad de Buenos Aires. Se desempeña como profesora adjunta de la Cátedra de Gramática en la Facultad de Filosofía y Letras de la misma universidad, como investigadora docente asociada de la Universidad Nacional General Sarmiento y como profesora titular de Lingüística 1 y Lingüística 2 de la FHAICS de UADER. Dirige y codirige proyectos de investigación sobre temas de gramática, pragmática y prosodia. Ha publicado un libro y numerosos artículos en revistas especializadas y capítulos de libros académicos. Se desempeña también como profesora en la maestría en traducción y en lengua inglesa de la Universidad de Belgrano, en donde dirige un proyecto de investigación sobre lingüística y traducción. Ha dictado curso de posgrado en la UBA, en la UNLP, en la UADER y en la Universidad de la República en Uruguay. Doctora Daniela, adelante. Muchísimas gracias por aceptar la Bueno, invitación. no, muchísimas gracias por tu calidez, Karen, y por tu amabilidad y por todo, bueno, la buena anfitriona que has sido en todos estos meses, porque ya son varios meses que hemos estado intercambiando emails para poder llegar a concretar esta conferencia. Bueno, bueno, para mí son las tardes, pero bueno, como les comentaba recién, en realidad es el comienzo de la tarde. En Buenos Aires bueno, es un poco más de la 1. Bueno, entonces buenos días, buenas tardes a todos, a todas. Y realmente es un gusto y es una experiencia, bueno, muy gratificante para mí poder tener una audiencia tan amplia y tan, bueno, diversificada. Entonces, yo, uno de los problemas que me planteé cuando empecé a pensar en qué es lo que yo iba a decir en esta conferencia, era, bueno, un poquito el nivel de destinatario, ¿no? Es decir, ¿a quién iba dirigida esta conferencia? Yo sé, porque Karen me lo transmitió, que era una audiencia muy amplia, con distintos niveles de experticia en lingüística, en análisis del discurso, pero con mucho interés en el tema, en la temática. Entonces, lo que yo voy a hacer primero es una reflexión acerca de
de la modalidad epistémica y la evidencialidad en general. Luego hablaré brevemente acerca de la modalidad en la comunicación académica, y voy a traer algunos ejemplos de distintas comunicaciones, de un género híbrido entre la oralidad y la escritura en la comunicación de la ciencia, como es la comunicación científica o la comunicación académica. Simplemente para ejemplificar brevemente. Luego, la idea es tener algunas reflexiones finales y me gustaría mucho que pudiésemos tener intercambios, preguntas y respuestas, o inquietudes o comentarios. Bueno, voy a pasar a la siguiente diapositiva, que en realidad es simplemente un epígrafe que yo incluso puse en mi tesis de doctorado, que fue justamente sobre modalidad epistémica y evidencialidad en las conclusiones de los artículos de investigación en 2 disciplinas científicas. El epígrafe que puse es justamente esta cita de Van Beniste, que voy a leer en su traducción, para no ofender los oídos de los que saben francés, y es la siguiente: es en el lenguaje y por él que el hombre se constituye como sujeto, porque en realidad solo el lenguaje funda en su realidad, que es la del ser, el concepto de ego. Entonces, esta cita me parece que no ha perdido vigencia, y que todos los estudios sobre modalidad epistémica, evidencialidad, una categoría que ha surgido en los últimos tiempos, que es la miratividad, la cual no voy a entrar, pero que en realidad son categorías, algunas más nuevas, otras no tanto, que en el última instancia se fundan en esta idea del sujeto, de la subjetividad y de la relación del lenguaje con el sujeto. Y este concepto, que a mí me parece fundante, de que es el lenguaje el que nos constituye como sujetos humanos. Entonces, ¿qué es la modalidad? Bueno, justamente la modalidad está relacionada con la subjetividad en el lenguaje. Y para poder englobar en la modalidad todos los distintos tipos, conceptos e ideas que se han dicho, todo lo que se ha dicho sobre la modalidad, en realidad hay que tomar una categoría muy amplia, que, bueno, yo en realidad, para trabajar en modalidad, siempre he tomado un concepto de la modalidad muy amplio, es decir, una categoría lingüística que expresa la perspectiva del hablante ante el contenido de su enunciado. Entonces, es una categoría, aquí podemos entonces englobar distintos tipos de modalidad que van desde la modalidad en el ámbito de la filosofía y de la lógica, hasta la modalidad en los ámbitos de la pragmática y del discurso. Ahora bien, otra idea que vertebró mis estudios de modalidad en todos estos años es que en realidad la modalidad constituye un tipo de evaluación. Y ese tipo de evaluación, sobre todo la modalidad epistémica, lo que hace es identificar grados de certeza en los textos, en este caso en los textos especializados, y eso hace que la evaluación se convierta en un aspecto clave en el estudio de los textos especializados. Es decir, durante muchos años se consideró que el discurso de la ciencia era un discurso objetivo, donde la presencia del sujeto era un tabú. De hecho, existían el tabú del yo, el tabú de las metáforas y el tabú justamente de la subjetividad. Entonces, hace también mucho tiempo, o a través de muchos estudios sobre el tema, se sabe que ya la comunicación de la ciencia no es una presentación objetiva de hechos, sino que en realidad
lo que hay es diversos grados de ocultamiento del sujeto, de su subjetividad. Y que esto va a estar íntimamente ligado con varios parámetros que tienen que ver con la comunidad discursiva, en el que el sujeto o el escritor esté inserto, y la variación disciplinar. Hay otros parámetros, pero fundamentalmente en los estudios que yo he hecho de modalidad, en los estudios que he hecho con datos empíricos de modalidad, en realidad las dos categorías que desde mi perspectiva más influyen en la selección de recursos modales son la comunidad discursiva, comunidad lingüístico-discursiva del sujeto, y la disciplina en la que esté trabajando. Y eso después se relaciona también con el género. Entonces, cuando hablamos de subjetividad, no tenemos que pensarlo aquí como una categoría asociada a la categoría gramatical o sintáctica de sujeto. No, sino que en realidad no estamos aquí en un ámbito de análisis gramatical, más allá de que muchas veces yo en mis trabajos he tenido una perspectiva gramatical, pero cuando hablamos de subjetividad, en realidad estamos entendiendo una categoría que se ocupa de la expresión del hablante, de su perspectiva o su punto de vista en el discurso. Finnegan es un trabajo ya que tiene muchos años, del 95, establece distinciones en relación con la subjetividad en el discurso. Y fundamentalmente de los efectos lingüísticos que la inmersión del sujeto o del hablante provoca en el discurso. Porque en realidad, cuando nosotros estamos hablando de modalidad epistémica o de evidencialidad en la ciencia, estamos hablando de estudiar cuáles son los recursos gramaticales o lingüístico-gramaticales que el sujeto hablante deja como huellas de su perspectiva. Bueno, entonces, Finnegan distingue tres áreas que han sido focalizadas en los estudios sobre la subjetividad en el lenguaje. La perspectiva del hablante, cuando enuncia las expresiones lingüísticas. Un ámbito que es la expresión del afecto hacia las proposiciones en sentido amplio, ¿no? O sea, podríamos decir hacia los enunciados contenidos en estas emisiones. Y, por último, la expresión de la modalidad en el estatus o el estatus epistémico de las proposiciones contenidas en las emisiones. ¿A qué se refiere Finnegan cuando habla de estatus epistémico? A la mayor o menor certeza, a la mayor o menor grado de certeza que el hablante le adjudica a lo que está diciendo. Y allí también es el ámbito en que la modalidad epistémica se entrecruza con la evidencialidad. Luego hablaremos de la evidencialidad, pero un poquito adelantando, porque ustedes saben perfectamente qué es la evidencialidad. La evidencialidad da cuenta de que de la fuente del conocimiento y del modo en que ha sido obtenido ese conocimiento. Y el modo que ha sido obtenido ese conocimiento y la fuente del conocimiento también determina el grado de certeza con que el hablante o el grado de certeza que el hablante, atribuirá a su enunciado. Entonces, haciendo un poquito de historia, que a mí es algo que me gusta mucho hacer, y pensando un poquito en esta idea del afecto, de la expresión del afecto, voy a referirme a un integrante de lo que fue la Escuela Lingüística de Praga, como Danish, que en un trabajo, por eso les dije, estamos haciendo historia de la segunda mitad del siglo XX, destaca la importancia del factor emotivo en los estudios discursivos. Es interesante notar que en la segunda mitad del siglo XX, tal vez por un fuerte impacto de los modelos de la gramática generativa, en los aspectos emotivos del lenguaje estaban relegados al menos
en gran parte de los estudios lingüísticos. Entonces, Danish va a señalar que la cognición y la emoción constituyen dos funciones primordiales en el lenguaje y que ambas deben ser tenidas en cuenta en los estudios lingüísticos. Y Danish hace aún más historia que yo y se remonta a Sapir a principios del siglo XX y dice que Sapir, en sus famosas hipótesis lingüístico y el determinismo lingüístico, es uno de los primeros en establecer esa doble vertiente en los fenómenos lingüísticos. Entonces, esta es una cita de Sapir, donde dice, las funciones denotativas están conformadas por ciertos factores expresivos que están siempre presentes en la vida real del lenguaje. Esto es Sapir, ¿no? Textual. Es imposible pronunciar incluso una palabra tan indiferente como caballo sin mostrar un menor o mayor grado de interés, sin algún cambio de emoción. Bueno, esto fue muy estudiado por la Escuela de Lingüística de Praga, pero luego también por otras teorías, por otros lingüistas y otras teorías lingüísticas. Volviendo a lo que se decía de la Escuela Lingüística de Praga, el estudio de la afectividad en el lenguaje, como les decía, no es reciente, esta distinción entre cognición y emoción tampoco, y fíjense que ya los primeros trabajos de la Escuela Lingüística de Praga, la Escuela de Lingüística de Praga abarca dos etapas, una en la primera mitad del siglo XX, alrededor de los años entre los 20 y 30, y luego en la segunda mitad del siglo XX, alrededor de la década del 60, que se extiende, como veíamos, este trabajo de Danish hasta finales del siglo XX. Entonces, lo que dice, esta es una cita de los trabajos del Cercle de Linguistique de Praga, que son los trabajos, la revista de la primera época de la Escuela de Praga. Entonces, estos trabajos están disponibles, o sea, en la biblioteca de mi universidad están los textos en papel, que son prácticamente considerados casi incunables, pero muchos de estos trabajos están disponibles en internet si alguno o alguna les interesa consultarlos, porque realmente tienen aspectos y nociones muy interesantes. Entonces, estos dos índices, que tanto la intelectualidad como la efectividad son relevantes para para la Escuela Lingüística de Praga, y porque dan cuenta de distintas manifestaciones lingüísticas. Y lo que estos autores plantean es que en realidad no son vertientes paralelas, sino que se entrecruzan, y en las expresiones lingüísticas y en la formulación de los enunciados aparecen entrelazados. La labor del lingüista, de alguna manera, es tratar de desentrañar, descifrar estos índices en las expresiones que aparecen en los textos. Entonces, pasando ya a un autor que yo, o sea, en el cual yo me inscribo, es decir, la concepción de la modalidad en la que yo he trabajado durante todos estos años está fundamentada en la teoría de Palmer, sobre todo en su segunda formulación. Él tiene un texto clásico ya que se llama Modern Modality, que tiene una versión de los años 90 y luego tiene una reescritura, porque en realidad no es una reedición, sino que reformula notablemente sus categorías en esta versión y define la modalidad como categoría que se ocupa del estatus de la proposición que describe el evento. Entonces, en realidad, cuando da esta definición, Palmer fundamentalmente está pensando en la modalidad epistémica.
Si bien habla de otros tipos de modalidad en su libro, la que es a la cual él dedica más espacio es a la modalidad epistémica. La modalidad epistémica, dice él, abarca los dominios semánticos de la posibilidad y la probabilidad en distintos grados. De todas formas, Palmer, en este libro, lo que hace es reformular los conceptos de modalidad a partir de una distinción de Joan Bybee, que él reformula a su vez. Yo no quise entrar en detalles tan terminológicos porque me parecía que en realidad no era el objeto de esta conferencia, sino de alguna manera era presentar algunas reflexiones acerca de la temática y, bueno, abrir el campo para que aquellos que estuviesen interesados profundizaran y pudiésemos tener alguna discusión. Entonces, como dice Palmer, la modalidad epistémica está relacionada con el estatus factual de la proposición. ¿Qué quiere decir esto? Con el nivel de realidad o irrealidad o posibilidad o probabilidad que el hablante le otorga al contenido de su enunciado. Cuando habla Palmer de proposición, está hablando de alguna manera no proposición en términos gramaticales, sino proposición en términos lógicos. En realidad, yo a veces prefiero hablar de enunciado porque es un término más abarcador que el de proposición o incluso que el de oración. Entonces, este autor define la modalidad epistémica como una estimación de la probabilidad de que algunos aspectos de un determinado estado de cosas sean o hayan sido verdaderos o falsos en el contexto del mundo posible que se esté considerando. Entonces, de alguna manera, Palmer trata de incluir algunas nociones de la lógica, de la modalidad en términos filosóficos, en la modalidad entendida desde los aspectos lingüísticos. Pasemos ahora a hablar acerca de esta otra categoría que es la evidencialidad y que está tan entrelazada con la modalidad epistémica. De hecho, en general se habla de evidencialidad, pero Palmer, en este trabajo del 2001, no considera que la evidencialidad sea una categoría diferente de la modalidad, sino un subtipo diferente de modalidad. Entonces, dentro de un grupo, dentro de una categoría que él habla de modalidad orientada hacia la proposición, distingue la modalidad epistémica de la modalidad evidencial. Justamente por esta incidencia que tiene el tipo de evidencia, el modo de conocimiento, en el grado de certeza que el hablante le imprime a su enunciado. De todos modos, esta es una postura. Hay muchos otros autores que consideran que la evidencialidad es una categoría diferente a la modalidad. El primero que de alguna manera plantea en los estudios lingüísticos más amplios el tema de la evidencialidad es Chase. Pero la etiqueta evidencial, como vamos a ver un poquito más adelante, no es propia o sea, no la inventa Chase. Lo que pasa es que él tiene un libro, una recolección que dirige de 1986, en el cual se recogen una cantidad de trabajos sobre evidencialidad, y hay un trabajo de él, el único que trabaja la evidencialidad en una lengua, llamémosla occidental, como el inglés. El resto de
los trabajos son sobre otros tipos de lenguas, algunas lenguas originarias de América, América del Sur, sobre todo América del Norte, y otras lenguas más alejadas de nuestra tradición occidental. Entonces, Schaef va a postular, y ahora vamos a ver por qué en realidad la evidencialidad ha sido más estudiada en ese tipo de lenguas. Schaef postula la existencia de esta categoría lingüística que se llamó evidencialidad y que tiene una estrecha vinculación con la modalidad epistémica y se vincula con lo que decíamos, con la expresión de la actitud del hablante hacia la situación que describe el enunciado, y fundamentalmente la evidencialidad básicamente se relaciona con el tipo de evidencia que sustenta mi afirmación y de cómo ha sido obtenida esa evidencia. Entonces, lo que aparece acá en el PowerPoint es que ha sido estudiado en numerosas lenguas y en realidad numerosas lenguas han sido estudiadas a través de partículas gramaticales. ¿Cuál es la vuelta de tuerca que le da Schaef? Ya veremos. Primero veamos un poco esta cita, no es una cita, esta reflexión, que en realidad el término evidencial aparece en Swadesh en 1939 y en Boas, recuerden que Jack Danish había citado a Sapir, y se refiere específicamente solo a un tipo de información, el de la inferencia, y no a la indicación de la fuente en general del conocimiento. Fue Jacobson, en un trabajo sobre el eslavo, que introduce el término como una etiqueta tentativa para una categoría gramatical que sea distinta al modo, y que señala la fuente de la información. Y sugiere que esta categoría que existe en búlgaro puede ser un concepto relevante para la descripción de lenguas fuera de América. ¿Por qué es importante? Porque en general, es importante de todo esto, porque en general el término evidencial se había trabajado para, o se habían identificado con ese término unas morfemas, en realidad, por eso habla de partículas, que son propios de lenguas que no son ni el inglés, ni las lenguas romances, ni las lenguas sajonas. Entonces, Jacobson detecta esta presencia de estas morfemas en el eslavo, entonces dice que existen en búlgaro y que pueden existir en otras lenguas fuera de las lenguas americanas. ¿Cuál es la importancia, más allá de otras también, de Schaef? Haber postulado que esta categoría también existe en lenguas como el inglés. Y que en lenguas como el inglés, si bien no es una categoría gramatical estrictamente, porque en el sentido de que gramatical en el sentido de que no es una categoría morfológica, no aparece con exponentes morfológicos, pero sí con otro tipo de construcciones gramaticales en las cuales interviene el léxico. Entonces, luego, esta es de alguna manera el aporte de Schaef, que ya de alguna forma lo había hecho Jacobson, ¿no? Al plantear que, bueno, que aparecían en eslavo, en búlgaro y en otras lenguas. Sin embargo, Schaef, de alguna manera, el que populariza en términos, o divulga el término de evidencialidad. Y entonces se nos plantea, bueno, existe la evidencialidad en inglés para Schaef, sí, y en una lengua como el español, la evidencialidad se da igual que en inglés, con construcciones léxicas o a través de construcciones léxico-gramaticales, como pueden ser algunos usos de las perífrasis verbales, o hay autores como Fernando Bermúdez,
que es un lingüista argentino que hace muchos años vive en Suecia, que él hizo su tesis doctoral sobre la evidencialidad y que él postula que en español también la evidencialidad existe como categoría morfológica, es decir, como categoría gramatical, y para el caso alude al uso del condicional y del futuro. En aquellos casos en que el condicional o el futuro no tiene usos, los que han sido llamados usos modales de estos tiempos verbales, y lo que Bermúdez plantea es que la evidencialidad en español se puede, o sea, él dice que se trata de una categoría distinta a la modalidad, a diferencia de Palmer, que la considera un tipo de modalidad, la modalidad evidencial, y que como categoría, o sea, como exponente morfológico, tendríamos el condicional. Bueno, pasemos brevemente a hablar sobre la modalidad y la comunicación de la ciencia. Los estudios de modalidad en los géneros de la comunicación especializada, sí, en distintas lenguas, en distintas disciplinas, se incrementaron notablemente en los últimos años, los últimos 20, 30 años, desde distintas perspectivas teóricas, y yo no voy a entrar en ello, ¿no? De alguna forma, el interés por el estudio del lenguaje de la ciencia y por los géneros académicos dio lugar a un aumento en los estudios que analizan los recursos modales en los textos, tanto epistémicos como deónticos, y también las marcas de subjetividad y evaluación. Por supuesto, evidencialidad. De hecho, hay un trabajo clásico, se ha utilizado muchísimo, de Highland, donde trabaja el uso de los hedges en los discursos de la ciencia. Él tiene una cantidad de trabajos sobre ello, y de alguna manera los mitigadores o hedges son formas que pueden llegar a expresar, en algunos casos, modalidad epistémica, en otros no, en otros tienen otros valores semántico-pragmáticos. Uno de las cuestiones, aquí viene la mitigación, una de las cuestiones, como decía yo al principio de esta charla, que de alguna manera movilizó los estudios de modalidad en la ciencia, fue tratar de problematizar estos tabús que existían en la escritura científica, es decir, como el tabú del yo, es decir, el no utilizar la primera persona, desde ya del singular jamás, en algunos casos podía ser la primera persona del plural, y por supuesto también o sea, la prohibición, o prohibición entre comillas, de usar metáforas. Pero bueno, las metáforas hoy no van a ser objeto de nuestra charla. Ahora bien, yo el año pasado di un curso de escritura académica a una diplomatura, hacia un posgrado, en un posgrado de una institución gubernamental argentina que se llama ANMAT, que es una asociación que regula el uso de medicamentos, y que el ANMAT tiene que aprobar el uso de los medicamentos para que estos puedan ser vendidos y elaborados y vendidos al público. La ANMAT tiene diplomaturas o maestrías, creo que son diplomaturas o especializaciones en higiene,
en tecnología de alimentos, y en general los alumnos de estas tecnicaturas son ingenieros en alimentos o químicos, licenciados en química, bioquímica. Y una de las primeras cuestiones que me plantearon era que no podían usar la primera persona cuando escribían sus informes, sus tesinas, sus trabajos. Y que eso para ellos estaba absolutamente prohibido. Entonces, de alguna manera, a mí lo que me hizo pensar es que, si bien determinados usos en el área de las ciencias sociales, por lo menos en las humanidades, como en lingüística o en los estudios del discurso, hoy día no digo no es frecuente, pero es posible usar la primera persona y la primera persona del plural. Evidentemente, en estos casos, la, la disciplina, o sea, la comunidad discursiva disciplinar, tiene un peso enorme para determinar que, en realidad, las formas que estos ingenieros químicos, bioquímicos, tenían que adoptar cuando escribían sus trabajos, nunca podían usar la primera persona. De alguna manera a mí me sorprendió, yo traté de morigerar este tabú tan fuerte, pero en el último de los casos formaba parte de las normas de su comunidad disciplinar. Y evidentemente, si no seguían las normas de su comunidad disciplinar, luego iban a tener problemas en la publicación de sus trabajos. Y entonces, ¿eso qué significa? Que eso significa que el yo o el sujeto está ausente de su escrito. Eso sería absolutamente imposible. Si no, tendríamos, como la inteligencia artificial, la posibilidad, tal vez la tengamos en algún momento, que sería interesante, tal vez estudiar los recursos modales en los textos generados por la inteligencia artificial. ¿Eso qué significa? ¿Que el sujeto desaparece? No. El sujeto tiene distintas formas de ocultarse. Una de ellas, en determinadas disciplinas, es el no uso de la primera persona. Ahora bien, en trabajos que yo he realizado, yo trabajé muchísimo en textos de medicina y también de paleontología, fundamentalmente en contraste de disciplinas. En estos textos de medicina jamás aparecía la primera persona de singular y muy raramente la primera persona del plural. Pero, ¿cuál era uno de los índices o recursos gramaticales que evidenciaban la presencia del hablante o las elecciones que el hablante hacía? Bueno, el uso de determinadas perífrasis verbales con poder, o los famosos verbos modales en el inglés, el uso de las formas de condicional podría llegar a ser, es decir, si en un texto se usa estos resultados podrían llegar a ser, entonces hay un uso de una perífrasis verbal más un condicional que hace que el hablante establezca una distancia determinada. La distancia, o sea, la ausencia del yo, la distancia, también es una elección que el hablante hace. Es decir, elegir no mostrarse, elegir tomar distancia de los resultados que se presentan, no hacer afirmaciones enfáticas, esos también son formas de mostrar la presencia del sujeto en el texto. Bueno, entonces, esto tiene que ver con lo que decíamos de
el uso de mitigación. La mitigación, o atenuación hoy día, es realmente un recurso que, bueno, en inglés se llamó hedging. Yo les decía, Hyland es uno de los que más lo ha estudiado en el discurso de la ciencia. Para muchos es un aspecto, y yo me incluyo, es un aspecto relevante de la modalidad epistémica, y se relaciona con el grado de compromiso que el hablante le otorga a su enunciado. Un ejemplo que siempre se da, y allí hay un cruce entre modalidad epistémica y evidencialidad, es el uso del condicional periodístico. Es decir, en muchos medios, sobre todo medios gráficos, cuando se quieren ocultar las fuentes, se utiliza el condicional. Bueno, podría verse, o no sé, los senadores podrían llegar a aumentar sus dietas. Es lo que acaba de pasar en la Argentina. Este uso del condicional es un uso, no es que el hablante no esté, puede no llegar a no estar seguro, pero en realidad el uso, el motivo, la función es provocar un alejamiento de el grado del texto y diluir el grado de compromiso. Y en realidad, ¿por qué decimos que es un uso evidencial también? Bueno, es un uso modal epistémico porque de alguna manera están presentando los hechos con un menor grado de certeza. Pero en realidad, el uso reiterado de este recurso es conocido y su funcionalidad en realidad es evidencial, porque en realidad ocultan de la información. Y esto era uno de los campos del discurso referido como una fuente, pero que no se da cuenta de cuál ha sido la fuente. Entonces, le decíamos, Lakoff es el que utilizó el término hedges por primera vez, y los hedges o mitigadores pueden tener una función léxica, es decir, yo puedo usar un mitigador para indicar imprecisión en un lexema determinado, alrededor de unos pocos, o bien, y eso es lo más interesante, del estudio de la mitigación o de la atenuación, como se ha dado en llamar en los últimos tiempos, cuando lo que se mitiga es un acto de habla. Entonces, la mitigación también de alguna manera tiene relación con la modalidad epistémica, pero se ha desarrollado como en forma paralela, o sea, en los últimos tiempos ha habido una cantidad de estudios acerca de los usos atenuadores o mitigadores de, por ejemplo, los marcadores discursivos. En algunos casos, uno puede pensar que son pueden cruzarse con usos evidenciales, pero hay muchos casos en que estos atenuadores, estos mitigadores del acto de habla, tienen una relación con la modalidad epistémica más alejada de lo que planteaba Hyland en sus primeros trabajos. Bueno, ahora ya nos va quedando más o menos unos 15 minutos. Me gustaría hablar de un género académico como la conferencia académica, que, bueno, es un género en el que he empezado a trabajar en los últimos tiempos. Un poco he dejado de trabajar en los géneros académicos escritos, aunque algunas veces algún trabajo sobre ello surge,
porque uno de los intereses que he tenido en los últimos tiempos es el estudio de la entonación, de los recursos de la oralidad, es decir, los recursos prosódicos de la entonación y de qué manera estos recursos prosódicos pueden dar cuenta de la modalidad. Es decir, de qué o sea, tradicionalmente siempre se ha considerado que la entonación es un rasgo que expresa una determinada modalidad. Ya desde la gramática tradicional, que hablaba de las oraciones interrogativas, exclamativas, dubitativas. Hoy día, como comentaba al comienzo, antes de que empezara la conferencia con Karen, hay una cantidad de recursos informáticos que nos posibilitan estudiar, como puede ser el PRAT, que es un software libre, que nos permiten estudiar la entonación más fácilmente de lo que podía ser hace unos años. Entonces, la conferencia académica me interesa porque es un género que en realidad es híbrido entre la oralidad y la escritura, pero y que a su vez pertenece a una suerte de, en términos de Siapucio, familia de géneros, porque no podríamos hablar de un solo tipo de conferencia académica. Hay una variedad de conferencias, de tipos de conferencias académicas o de conferencias de divulgación, y que de alguna forma, como planteaba Siapucio, pueden considerarse oralidad planificada. Especialistas en distintas temáticas que exponen en una situación relativamente formal resultados o aspectos de sus investigaciones al público en general, y allí, de alguna manera, uno de los elementos del contexto de enunciación es que el que va a determinar el grado, el tipo de conferencia, porque el destinatario, o sea, a quién va a ir dirigido esa conferencia, va a determinar el tipo de conferencia, los recursos, los elementos reformulativos, parafrásticos, etc. Incluso Calzamiglia y Tuzón, en su trabajo sobre el análisis del discurso, hablan de las conferencias como eventos comunicativos monogestionados. ¿Por qué monogestionado? Porque es la persona que tiene control sobre lo que dice y sobre cómo lo dice. Y muchos autores consideran que, supongamos, la etapa de apertura a preguntas es considerado como un subgénero dentro de la conferencia académica. Algo así como que el género conferencia académica terminaría cuando termino yo con mi conferencia. Después, la etapa de preguntas, que sería una ida y vuelta, ya sería como un subgénero. Bueno, eso uno lo puede discutir o no. Pero en realidad lo que a mí fundamentalmente me interesa y me interesó fue esta posibilidad de combinar características del género, de la oralidad y de la escritura. Y se pueden plantear una macroestructura muy general, muy general, porque en los datos que yo he analizado para otros trabajos, que acá voy a traer algunos ejemplitos muy sencillos, pueden dividirse en 4 segmentos o partes textuales. La apertura del discurso, la introducción, el desarrollo del contenido y el cierre del discurso. Que a su vez se pueden subdividir en otros movimientos que ahora a nosotros no nos interesa. Ahora bien, fíjense ustedes que hay características o hay segmentos que son propios de de la conferencia, es decir, la apertura del discurso no es un segmento textual que pueda aparecer o por lo menos con esas características, en un texto escrito. Y allí, tanto en la apertura del discurso, en el cierre, pero también en el desarrollo, vamos a ver una gran
variedad de recursos modales, evidenciales y también evaluativos en términos amplios. Atenuación, es decir, es un género que al participar también de la oralidad, es decir, efectivamente es un género oral, lo que hace es tener una gran riqueza de recursos que en un género de la comunicación de la ciencia, como puede ser el artículo de investigación, es mucho más reglado y normado. Bueno, en la apertura hay una cantidad de estrategias interpersonales y metadiscursivas, en mayor o menor grado, dependiendo también de las características del orador, y que el objetivo, ¿cuál es? Lograr la atención de los interlocutores, captar su atención. Esto creo que se da más incluso en una conferencia cara a cara, no tanto cuando estamos mediados por una pantalla, donde la relación con los destinatarios está más mediatizada. Luego, lo que tenemos es una relación muchas veces con el texto escrito. ¿Qué quiere decir esto? ¿Por qué con el texto escrito? Porque la mayoría de de las comunicaciones hoy día son comunicaciones que se apoyan o en un ejemplario o en una proyección de diapositivas, y eso hace que los recursos evidenciales sean muy frecuentes. ¿Sí? Es decir, porque hay un señalamiento al apoyo visual, que pueden ser diapositivas, o como decía yo, un handout, etcétera, etcétera. Pero fundamentalmente vamos a ver ahora algunos ejemplos de conferencias en las cuales, bueno, algunos ejemplos de expresiones propias de esta etapa de apertura y de distintas conferencias. Y me interesa señalarles justamente la presencia del sujeto, la presencia de recursos modales, epistémicos, y la presencia de recursos evaluativos, que tienen que ver también con un ámbito de la modalidad. Entonces, fíjense, en mi caso me centro en el tema de la argumentación. Bueno, aquí está clara la presencia del sujeto de primera persona, cosa que sería muy difícil que lo encontráramos en un artículo de investigación, por lo menos de las ciencias naturales. Bueno, esta es otra expresión. Creo que el enfoque de este handbook es estupendo. Bueno, aquí tenemos la presencia de la primera persona, pero de un verbo propio de la modalidad epistémica y de un adjetivo evaluativo. En realidad, este verbo creer lo que hace es mitigar la afirmación. ¿Por qué? Porque seguramente la persona que expresó este enunciado considera que el handbook es estupendo, pero una de las reglas de la comunicación de la ciencia es evitar muchas veces afirmaciones categóricas. Y en este caso aquí hay un cruce entre un verbo que indica una modalidad epistémica, que en realidad lo que pasaría es, la función sería presentar esta afirmación como probable o posible, pero en realidad la función última es la de mitigar la aserción. Entonces, ahí, por ejemplo, este es un claro ejemplo
en el que hay un cruce entre mitigación y modalidad epistémica. Y el tercer enunciado, donde dice, en mi caso, nuevamente, el planteamiento ligado tremendamente, usted está ligado, pero también acá fíjense que también lo que tenemos en la oralidad es elisión muchas veces de palabras, tremendamente a la persuasión. El uso de este adverbio es un adverbio evaluativo muy fuerte, que tampoco sería tan frecuente en un texto, en un artículo de investigación, y que da cuenta de la subjetividad. Sigamos un poquito más. Karen, ¿puedo extenderme unos 5 o 10 minutos más, no? Claro que sí, sin problema. Sí, el tiempo que usted Sí, necesite. no mucho más, simplemente, sí, me gustaría presentar los ejemplos, porque bueno, de alguna manera es lo más novedoso. Fíjense, esto es de la apertura de una conferencia, es muy gracioso, y dice, es una mujer que dice, ¿ustedes ven lo que yo veo? Ok, perfecto, parece un milagro. Es decir, esta es una conferencia también mediada por tecnología, es una videoconferencia, y entonces, ¿ustedes ven lo que yo veo? Aquí, ¿qué tenemos? Tenemos dos verbos, ven, ver, que son en realidad evidenciales. Evidenciales que indican, ustedes saben que la evidencialidad está ligada a distintos tipos de evidencia. Hay un tipo de evidencia que es la evidencia directa, la que percibo a través de mis sentidos, y esa es la más confiable. Luego está la evidencia indirecta, que puede ser a través de lo que se llama el rumor, la bibliografía, es el discurso referido, es decir, la información que me viene a través del discurso de los otros. Y luego la conjetural, la inferencial, que se pisa muchísimo con la modalidad epistémica, es decir, son las deducciones que se hacen a partir de algún tipo de información. Este tipo de evidencia, que ha sido planteada por los estudiosos de evidencialidad como una de las tales, es lo que lo lleva a Palmer a considerar que en realidad la modalidad evidencial es un tipo de modalidad epistémica. Entonces dice, ok, perfecto, parece un milagro. Esta en realidad no es que ella no, o sea, obviamente es como una locución, casi una frase, una estructura que es interpersonal, que su función es establecer un buen contacto con la audiencia. Y también, como ese un poco casi lugar común de desconfianza que todos tenemos, o por lo menos yo tengo, siempre a que la tecnología nos juegue una mala pasada. Aquí tenemos también dentro de la apertura, como ha dicho César era otro de los disertantes anteriormente, esta es una estructura claramente evidencial. Es la evidencia citativa, o también Sheffield hablaba de rumor. Bueno, dentro de lo que es el discurso del otro o de los otros, está el rumor, lo que está en la sabiduría popular, o la cita. La cita es, o sea, la cita a lo que ha dicho otro. Y de alguna manera, en el discurso de la ciencia, este tipo de recursos es muy usado. ¿Para qué? Para fundamentar mi argumentación. Y esto es, de alguna forma, lo que en la retórica clásica se llamaba el discurso de autoridad. Luego tenemos, como pueden ver en la diapositiva, luego, fíjense la relación con el texto escrito y el señalamiento, es decir, cómo el recurso evidencial funciona como un señalamiento a lo que es, al texto escrito, y una apelación al destinatario, como pueden ver ustedes en la diapositiva.
Y luego acá, más claro lo tenéis. Bueno, claro, ustedes saben que es un adjetivo polivalente, de los que están de alguna manera en grado de gramaticalización, es decir, perdiendo su significado propio, y en este caso lo que está indicando es, bueno, lo van a entender, lo van a ver mejor, ¿m? Es decir, también es una sugerencia es una sugerencia a los destinatarios, pero también es una marca evaluativa. ¿M? Es una marca evaluativa lo que el hablante está señalándoles que bueno, tienen que ir por aquí, ¿no? Es decir, lo que podría la pragmática de la relevancia podría indicar como esos recursos procedimentales, esos recursos que en realidad, más que un significado léxico, lo que hacen es señalarle un camino al oyente. Bueno, dentro de la parte de desarrollo del contenido, bueno, tenemos distintos recursos, bueno, que son en realidad enlaces, comentarios metadiscursivos, bueno, pasando ahora, eso es claramente un comentario metadiscursivo que lo que intenta es lograr enganchar una parte con la otra. Luego tenemos justamente, como pueden ver ahí, es decir, ahí esto es un uso eh, de una perífrasis que en realidad también es un uso de un mitigador, de cortesía, porque bueno, estrictamente uno podría pensar que es una posibilidad dinámica, pero en realidad es un uso de la perífrasis casi que lo que indica, lo que está haciendo es un señalamiento, ¿no? Además está la presencia del deíctico y la acción justamente con a los destinatarios del material audiovisual, sí, escrito. Bueno, ahora con respecto a, es otro enlace, y esto lo puse, y bueno, hay una cantidad de recursos que tienen que ver con lo que llaman las pausas llenas, es decir, bueno, cuando hay silencios, rellenarlos con expresiones que hacen a el enlace, que de alguna manera son comentarios metadiscursivos, pero que también dan cuenta de una presencia del sujeto hablante que, bueno, puede indicar distintos estados de ánimo, ¿no? Y bueno, que es una palabra que ha perdido totalmente su significado léxico y se ha convertido en un marcador discursivo que puede tener distintos valores. Y en general, por lo menos en como se usa en el español de Argentina, bueno, como lo acabo de usar yo ahora, bueno, pero es una forma, es muy usado y en realidad es casi como para establecer un pasaje a otra cosa. Bueno, dentro de otras expresiones, todas estas que nos interesan a nosotros, refiriéndose a los contenidos, aquí hay una clara construcción evaluativa. El uso, acá quizás el sistema binario sea mejor, no, acá tenemos el uso de un adverbio, quizás es un adverbio epistémico, que indica duda, pero que también tiene un uso de mitigador de la aserción. Y bueno, esta lo que viene acá, bueno, el autor era mexicano y dice, culpa del autor es que sean dominantes los datos de México. Bueno, de alguna forma es claramente una presencia del autor y una forma era muy simpático además,
el disertante, de establecer un buen contacto, pero igual de todas formas está casi llegando al final de su conferencia, y lo mismo que esta afirmación, que es del mismo autor, parece ser que los deícticos están haciendo cosas más interesantes. Bueno, este parecer también, si bien es tradicionalmente un verbo que indica modalidad epistémica, en realidad estos usos no es que el autor esté poniendo en duda o poniendo como probables sus afirmaciones, sino en realidad está todo siendo todo un juego, de alguna manera seductor con respecto a la audiencia, y también para evitar hacer afirmaciones muy categóricas. Bueno, en la presentación del tema, en parte creo yo, luego este uso del verbo creer, que es un recurso epistémico, pero que generalmente está usado como mitigador. Esta afirmación también es para, de alguna manera, la que sigue, que no he visto que se hayan aplicado. Es decir, esto es una forma que es muy usual el contenido en el discurso de la ciencia, ¿no? Bueno, estoy armando mi nicho, todo esto no se ha dicho en otros ámbitos, mi investigación. De alguna manera, en una conferencia es más, a ver, el uso es más coloquial, pero en el fondo es el mismo segmento que puede aparecer en la introducción de un artículo de investigación que señala, bueno, no se conocen artículos o no se conocen autores que hayan tratado este tema. Luego tenemos el desarrollo, claramente se trata, este uso claro, claramente, en realidad, si bien podrían ser considerados evidenciales, en realidad lo que tienen son usos más metadiscursivos, mitigadores, de enlace. Luego acá ustedes lo ven en 10U, es decir, el uso del evidencial para señalar. Bueno, para ir cerrando, voy a pasar estos ejemplos, después sí, vamos a pasar al cierre, el cierre de la conferencia, de los recursos que aparecen más, algunos recursos los que aparecen en el cierre. Si después alguno está interesado, yo les puedo pasar más datos o algún trabajo que tenga sobre el tema, porque si no se va a hacer muy largo. Evidentemente, este uso, o sea, este es el cierre, ¿no? La última etapa, y a veces hay etapas de agradecimientos o a veces no. Evidentemente, los testamentos tienen muchas posibilidades. Es un refuerzo. En este caso, el evidencial está usado como una inferencia, pero que refuerza, es decir, Hyland lo llamaba boosters, ¿no? Es decir, así como existen los mitigadores, también existen los reforzadores. Luego, también acá ya dentro del corpus me permití revisar este uso del permitir. En este caso no sería un uso del permitir que yo encontré muy frecuente en los artículos de investigación donde dice los resultados nos permiten afirmar. Acá es como que, bueno, es una presencia muy fuerte de la primera persona, como diciendo, bueno, yo me doy permiso, o sea, me di permiso para revisar estos testamentos. Es decir, como de alguna manera fundamentando y autorizándome a mí, o sea, también tiene que ver así como veíamos los evidenciales, o sea, que funcionaban como criterio de autoridad, aquí también es como una forma de fundamentar y darnos tiempo eh, o sea, mostrarles a los destinatarios que, bueno, que yo soy una persona autorizada y que entonces me puedo haber dado permiso para hacer esto.
Bueno, y algunas reflexiones finales, para no cansarlos ya tanto. Bueno, lo que yo planteo que la conferencia académica es un género híbrido que participa de las características propias de la oralidad y la escritura, que coexisten recursos propios de la oralidad, como repeticiones, reformulaciones, pausas llenas, sobre eso no. Las inflexiones en el tono, el uso de operadores discursivos, no he hablado sobre ello, cómo y cómo qué, que muchas veces tienen función evidencial, con una macroestructura que se identifica en gran parte con las partes textuales de un artículo de investigación. Esperen que si no se... Y con el proceso de investigación propio de la ciencia, ¿no? Es decir, porque lo que plantea Siapucio en sus trabajos cuando habla de los géneros académicos como que constituyen familias de ciencias, que esas familias de ciencias, familias de géneros, perdón, reproducen el proceso de la investigación muchas veces. Es decir, géneros que indican la iniciación en la investigación, géneros que indican el, el desarrollo de una investigación y géneros que de alguna manera muestran la investigación como acabada y, por ejemplo, en todo lo que tiene que ver con manuales o divulgación. Y, bueno, tienen una, bueno, eso ya lo hemos visto, tienen una estructura dinámica que está determinada por la funcionalidad y la situacionalidad, pero que hay un condicionamiento recíproco, y eso es lo que tiene que ver más con esta charla, entre los recursos modales, evidenciales y evaluativos y los segmentos textuales. Es decir, hay toda una cantidad de segmentos de recursos evidenciales, perdón, que tienen que ver con el segmento textual de desarrollo, es decir, cuando los recursos evidenciales en realidad están funcionando como deícticos, como señalamientos a las diapositivas o el texto escrito, los recursos evaluativos o los comentarios metadiscursivos para lograr la adhesión de los destinatarios, los agradecimientos en el cierre, y todos aquellos recursos modales que de alguna manera funcionan como mitigadores para no realizar afirmaciones categóricas, y aquellos otros recursos evidenciales, claramente, evidentemente, que aparecen en el desarrollo o como dice fulanito o como sostiene menganito, que de alguna manera están reforzando mi argumentación. Bueno, creo que ha sido hasta aquí suficiente. Espero que les haya resultado por lo menos amena. Y, bueno, por supuesto, tienen mis datos, Karen los tiene, para, bueno, que yo les pueda facilitar material. Ahora voy a dejar de presentar. Karen, dejo de presentar, ¿no? Así les veo las caras. Sí, muchísimas gracias, doctora. Pues bueno, vamos. Esperen que me busco agua, porque estoy empezando a... Muchísimas gracias, doctora. Pues bueno, ahora abrimos la ronda de preguntas. Bueno, por aquí hay un par de comentarios acerca de, bueno, del interés que ha surgido por parte de algunos acerca de, bueno, estas partículas en el discurso, ¿sí? Y también, pues, el interés que ha surgido de su parte por analizar géneros como la conferencia, ¿no? Parece que cuando hablamos de discurso está como limitado, pues, a discursos narrativos, discursos argumentativos, pero pues hay una serie de géneros discursivos que van emergiendo, ¿no? Con sus propias características, como estos que hacen parte del discurso académico o el discurso de la ciencia, y en realidad pues resulta bastante apropiado, ¿no? Interesante ver sus características. Entonces, no sé si alguien de la audiencia tiene alguna pregunta o algún comentario que hacer, pueden levantar su mano, pueden abrir su micrófono. O pueden escribir su pregunta en el chat. Mientras, a mí me gustaría pues hacerle dos preguntas, doctora, a ver si
de pronto alguien más se anima a platicar. Y quería saber, porque usted ahorita mencionó acerca, bueno, la relación entre la mitigación y también aspectos de la evidencialidad y de la modalidad epistémica, ¿no? Entonces, quería saber, además del contexto, ¿cuáles considera usted que deberían ser los criterios para distinguir cuándo estamos frente a un elemento mitigador y cuándo estamos frente a un elemento evidencial? ¿Sí? Creo que cuando hablamos de modalidad epistémica, pues, o por lo menos se define, ¿no?, como posicionamiento del hablante, pero la evidencialidad es muy clara cuando dice qué recursos no se emplea para construir el conocimiento. Pero en el caso de los mitigadores, ¿cuál sería ese criterio de distinción, ¿no?, con un elemento evidencial desde su punto de vista? Muy buena la pregunta. Los mitigadores son muy resbaladizos, Karen. Entonces, cuando, más allá del contexto, cuando uno analiza, y tiene que analizarlo con un mínimo de contexto, ¿no? Realmente, esta persona o el sujeto está presentando estoy hablando de cuando el mitigador y la modalidad epistémica, ¿está presentando su afirmación como posible o probable? ¿O en realidad lo que está haciendo es un acto de alguna manera de cortesía o tratando de cumplir con las reglas no escritas de la comunicación especializada, que es, por ejemplo, no hacer afirmaciones categóricas? Entonces, si yo digo en una parte del discurso, modero mi afirmación, pero después la enfatizo, claramente no estoy presentando mi afirmación como probable o posible, sino estoy usando esa creo o me parece o quizás simplemente para atenuar el acto de habla. Eso en cuanto a la modalidad epistémica. En cuanto a los evidenciales, si vos decís, evidentemente, esto es así, o esto es así, es evidentemente que si uno lo buscara en el diccionario, es decir, uno podría pensar, está de acuerdo con la evidencia, que ese sería el valor evidencial, cuando yo en realidad estoy usando evidentemente simplemente como un refuerzo de una afirmación, entonces, en realidad más que un atenuador, ahí sería un reforzador. Porque a lo mejor antes yo no hice ningún razonamiento del cual sacar una conclusión para decir, evidentemente esto es así. No, simplemente estoy usando un adverbio que podría llegar a ser considerado un evidencial, pero que en realidad en ese uso no es evidencial, porque yo no estoy haciendo un desarrollo eh, de razonamiento para llegar a esa conclusión. ¿Entendés? O sea, te quedó. Después, otro caso. Sí, claramente también es un adverbio que ha sido considerado evidencial, pero en realidad, claramente, muchas veces es un adverbio de afirmación. Sí, entonces, incluso sin ser una conferencia académica, en la charla cotidiana, alguien, por lo menos en Buenos Aires, en la Argentina es muy... ¿querés hacer tal, o te parece que esto es así? Claramente, yo le digo. Y ahí no es que considere que sea, no es que hay una evidencia que sustenta mi afirmación, no, yo lo que estoy haciendo allí, sencillamente, es afirmando de una manera enfática. Por eso yo creo, igual habría que buscar, que muchos usos evidenciales en realidad son reforzadores. Y otros, cuando un disertante dice, como ven aquí, en realidad es un recurso evidencial porque está señalando algo. Si lo ves, es porque es la prueba, o sea, es la evidencia más clara y más enfática y más, pero a su vez está haciendo un señalamiento deíctico. Porque yo puedo decir como ven aquí, pero puedo decir simplemente como ven. Y eso tiene que ver estrictamente con las características del género, porque
en una conferencia y con las características de la disciplina, porque a lo mejor hay una conferencia de filosofía o de literatura, de teoría literaria, que no tiene ningún apoyo visual. Entonces allí no vamos a encontrar ese tipo de expresiones. Entonces, yo creo que hay un condicionamiento de del género, de la disciplina y de las circunstancias situacionales, algo que es un poco redundante, actuales, es decir, que hacen que nadie se le pueda ocurrir ahora, en el área de lingüística al menos, o análisis del discurso, a dar una conferencia, dar una ponencia en un congreso sin un apoyo visual. No sé si contesté a tu pregunta o no. Sí, 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 doctora, muchísimas gracias. No, Entonces, pero si a vos te parece una cosa diferente, Karen, no, podemos... solo que no, no, solo que no encontraba, pues, por lo menos como un criterio, ¿no? Porque a veces son como eh, muy poco delimitados, ¿no? Entonces, por Claro, ejemplo, Antonio Briz, que ha trabajado sí, precisamente estos elementos de evidencialidad y de modalidad epistémicas como atenuadores, pues nos ofrece algunos ejemplos al respecto, pero creo que muchas veces los criterios quedan un tanto muy difusos, ¿no? difusos. Sí, 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 yo Exacto, conozco porque el texto de Brice. va a depender no solo de la forma en la que le esté diciendo el hablante, ¿no? Del contexto en sí, sino también del género textual en donde se emplea. No es lo mismo en el discurso oral que en el discurso escrito, como usted acaba de mencionar. Otra pregunta que me surge es, bueno, usted mencionó algunas categorías de evidenciales como son las de este, bueno, Palmer, ¿no? Y también de Sí, este otro autor, Chase. Willett, Willes, sí, 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 esa no exactamente. las mencioné hoy, pero las mencioné Sí, muchas veces en mis trabajos, sí. exactamente. Entonces, hablaba de la evidencia que es directa o indirecta, ¿no? Y también pues esta que han Sí, llamado muchas veces una evidencia de folclore o sí, de de sabiduría rumor, popular. Sí. Ahora, me gustaría saber si este tipo de categorías, además que están también las de Dorota Kodwika, que ha sí, trabajado en el discurso de la ciencia, pero discurso de la ciencia pues del siglo que será sí, 17, 16 aproximadamente, hace una subclasificación de este tipo de evidencias. Quería saber si estas son también aplicables pues a otros géneros discursivos, ¿no? Por ejemplo, estoy sí. pensando en conferencias de tipo político, ¿no? En las conferencias que se dan, por ejemplo, Ahí aquí, sí, yo creo que ahí ajá, tenés mucho campo. sí, Sobre todo porque ahí, en las conferencias o en los discursos políticos, hay mucha apariencia y realidad. Entonces, y entonces ahí hay lo que en realidad está diciendo el político y lo que en el fondo, la función de lo que está diciendo. Entonces, ahí tenés muchísimo para hacer, que en otro momento, si querés, lo podemos discutir, podemos tener una charla a la distancia y lo podemos discutir porque el tema es muy interesante, Karen. ok, bueno, muchísimas gracias, doctora. No sé si alguien más tenga algún comentario, alguna pregunta que hacer al respecto. No veo nada aquí en el chat. Anímense, si quieren preguntar o si quieren pensar. Y los comentarios después, bueno, no los voy a ver, ahora no los estoy viendo, los puedo ver, pero si hay algunos que quieren material, bueno, después vos recogés, Karen, los comentarios y bueno, te puedo enviar material a vos y vos lo distribuís. Sí, Haces como, sí, con mucho no, no, gusto. bueno, haces como el centro, pues si no, para mí por ahí es dificultoso. Sí, pues bueno, en vista que no hay más preguntas en torno a la plática del día de hoy, doctora, pues entonces, en nombre del comité organizador, pues le agradecemos haber compartido estas pequeñas reflexiones que, bueno, servirán de forma introductoria también para las conferencias siguientes. El 24 de mayo tenemos la conferencia de la profesora Guillermina Piatti, al cual pues están totalmente invitados.
Entonces, pues en algún momento les compartiremos el correo de la doctora Ferrari para que puedan entablar conversaciones con ella por si surge alguna duda posterior en torno al tema. Claro, Pues muchísimas estoy gracias. leyendo en el chat si hay Sí. alguno, No, no hay algún, ninguna, sí, no hay no, ningún comentario, ninguna pregunta, simplemente agradeciendo su participación. Y bueno, doctora, muchísimas gracias por su tiempo. no, muchísimas gracias a vos y muchísimas gracias a ustedes, a todos. Y bueno, si después de la reflexión les interesa preguntar alguna cosa, y lo mismo Karen, si te interesa algún intercambio, bueno, estoy a tu disposición. Muchísimas gracias. Bueno, en Espero nombre que del les comité. haya resultado clara además, porque a veces estos temas son... Sí, muchas gracias, doctora, muy amable. Entonces nos vemos el No, 24 de mayo, les enviaremos un recordatorio para que nos acompañen en la conferencia de la profesora Guillermina Piatti. Muchísimas gracias, que estén muy bien.